el mensaje de hoy, Encuentro en la Plaza. Este es un pasaje interesante. Quiero invitarles a ir a la Biblia en el libro de San Juan, el capítulo 7, versículo 10 en adelante. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, y no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mis amigos, el pasaje que vamos a estudiar más adelante tiene este contexto. El contexto tiene que ver con Jesús en una fiesta que celebraba el pueblo de Israel. Era la fiesta de las cabañas, era la última fiesta judía. Y ya Jesús para ese tiempo ya había pasado varios años, y había predicado, y había hecho cosas maravillosas en Jerusalén. Pero esto había despertado los celos, el odio, el resentimiento de parte de los escribas y fariseos. Y buscaban ocasión para destruir a Jesús. Y buscaban la forma. Y el pueblo estaba dividido, ¿no? Jesús les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino ¿de quién? De aquel que me envió. ¿Quién le había enviado? El Padre. El Padre envió a Jesús con un mensaje de salvación para redimir a la raza humana. En San Juan capítulo 7, verso 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conoce si la doctrina es de Dios. Esas eran las palabras de Jesús a los escribas y fariseos. Ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, deben saber que esa no es mi doctrina. Es la doctrina que viene, es la voluntad de nuestro Padre, ¿no? Conoceréis la doctrina que es de Dios. Si yo hablara por mi propia cuenta, sería otra cosa. Pero les habló y les mostró y les dijo: ustedes conocen las doctrinas. Ustedes conocen las enseñanzas de Moisés. Noten en el verso 19 dice: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple? Esto realmente les hacía pensar. Ustedes tienen la ley, pero ¿cumplen la ley? ¿Obedecen la ley que les dio Moisés? ¿Y por qué procuran matarme? Jesús sabía ya de antemano que ellos lo que querían era matar a Jesús. Y por eso cuando sube a la fiesta, él sube sin hacerse notar. Pero cuando llega el momento, él aparece en público. Y ahora comienza este diálogo, esta conversación. Dice: ¿por qué procuras matarme? ¿Por qué? Y entonces, en el versículo 20, noten lo que dice: respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? ¿Por qué le decía? ¿Cómo sabes tú? Seguro que el demonio te está revelando. Demonio tienes, por eso dices lo que estás mencionando ahora. Lo cierto es que hace un año los líderes judíos quisieron matar a Jesús, después de que Jesús curó a un hombre enfermo y le curó en un día sábado. Esto aconteció allí, ¿no? En ese día Jesús había ido al pozo, al estanque de Betesda, y allí estaba gente buscando sanidad. Y le dijo Jesús: ¿quieres ser sano? Y él dijo: pero yo no tengo quien me lleve al pozo. Pero cuando las aguas se mueven, ya otro entró antes que mí. ¿Por qué?
porque los escribas y fariseos habían hecho un mecanismo para que la gente pueda estar allí sentados junto a ese pozo, a esa piscina, buscando sanidad. Pero cuando Jesús llega a ese lugar, él mira a ese hombre y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y noten en el versículo de San Juan 5:9, vemos ahí dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Jesús le sanó ¿qué? En el día sábado. Y esto les molestó a los judíos, les molestó a los escribas y a los fariseos. Decían, ¿cómo él está haciendo cargar el lecho a un hombre? ¿Por qué está llevando su cama? Porque Jesús lo había sanado y lo había dado la libertad. Por eso es que en este diálogo de Jesús con sus dirigentes, noten en Juan 7:23, en ese diálogo, dice, recibes el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantado. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? El pueblo judío podía circuncidarse en sábado y era la ley de Moisés. Al octavo día, y si el octavo día era sábado, ellos hacían que se cumpla. Y Jesús dice, ustedes circuncidáis en sábado y no es nada malo para que se cumpla la ley de Moisés. Pero si yo sano a un hombre en sábado, si yo le doy esperanza a un hombre en sábado, ustedes me critican, ustedes me quieren matar. ¿Por qué? San Juan 7:28, noten, las cosas no eran fáciles. Jesús entonces enseñaba en el templo y alzando la voz dijo, a mí me conoces y no sabes dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. A mí ustedes me conocen, soy hijo del carpintero para ustedes. Pero el que me envió, ustedes no le conocen. Ustedes no le conocen al Dios Todopoderoso. Y Jesús en el verso 29 dice, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Yo le conozco. Yo conozco al que ustedes no conocen. Yo conozco al Padre, dice Jesús, y ustedes no conocen al Padre. Yo conozco y él me ha enviado. Yo no vengo por mi propia cuenta, vengo enviado del Dios Todopoderoso, del Padre. Por eso en Juan 8:30, noten, entonces procuraban prenderlo, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado la hora. Qué interesante. La vida de Jesús era un constante peligro. Él predicaba y el escriba y fariseo lo único que quería era matar a Jesús. Le enviaron un grupo de soldados a tomarle preso. Pero cuando ellos escucharon hablar a Jesús, ellos regresaron sin Jesús. Y cuando les preguntaron, ¿por qué no le prendisteis? Y estos hombres contestaron, ninguno ha hablado como este hombre. Nadie ha hablado como él. Y mis amigos, cuando no llegó todavía la hora, Jesús podía predicar, hablar y enseñar. Y la multitud se dividía. Esa era una fiesta especial y la multitud se dividía. Muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Cuando el Cristo venga va a haber más señales. Pero Jesús estaba allí, enseñando en medio de ellos. Estaba en la fiesta de los tabernáculos. Había llegado para estar con su pueblo, para compartir con su pueblo. Cuando leemos un poquito la historia, Jesús nació más o menos por esta fecha, por la fecha de la fiesta de los tabernáculos, que para el hebreo era la fiesta del Sukkot. Era la fiesta que ellos hacían y preparaban enramadas
Y ellos iban allí y ellos les recordaban el tiempo que vivieron en el desierto, el tiempo que pasaron allí en el desierto y caminaron. Y el Señor suplió sus necesidades, les dio de comer, les cuidó, sus zapatos no se acabaron, su ropa no se terminó. La gloria de Dios estaba con su pueblo. Y algo hermoso, les dijo, cada vez que os llegue van ustedes a tener una fiesta especial. Mis amigos, las fiestas de Dios, esta fiesta de los tabernáculos, era recordarles que el Dios Todopoderoso les cuidó. Y el Señor siempre nos deja una señal para que no nos olvidemos de lo bueno, de lo maravilloso que el Señor es con nosotros. El Señor nos dejó la Santa Cena para que siempre recordemos, esto hagan hasta que yo vuelva, porque yo entregué mi cuerpo, mi sangre, ¿para qué? Para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jerusalén, la ciudad de Dios. Esa Jerusalén donde todas las cosas eran especiales. Allí está el monte de los olivos, donde Jesús iba a orar. Después de que él habló con los escribas, los fariseos, él se retiró de la fiesta y fue al monte de los olivos. Y allí él estuvo orando aquella noche, mientras en el lugar donde estaba el templo, ahora esto que ustedes ven no es el templo, es una mezquita musulmán, pero ese exactamente era el lugar donde estaba el templo. Es emocionante pararse en los lugares donde un día Jesús caminó. Esta es la plaza posiblemente donde se desarrolla la historia que hoy vamos a contar. ¿Qué pasó entonces después de estos enfrentamientos? ¿Qué sucedió? Noten, hubo un encuentro en la plaza. Entonces vamos a la Biblia, San Juan capítulo 8, versículo 1. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Por la mañana volvió al templo. Era en la misma fiesta, esa misma ocasión, Jesús volvió al templo. Versículo 3. Entonces los escribas y fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Mis amigos, esto es impresionante. Escribas y fariseos, gente religiosa, gente que lee las escrituras, gente que tiene el poder en sus manos. Y qué duro es cuando los hombres tienen poder. Dale a una persona poder y vas a ver cómo pierde la noción de lo que él es. ¿Por qué? Porque el poder solo se puede controlar si nosotros dependemos del Dios Todopoderoso. De no, el poder nos hace insensibles, nos llena de orgullo, de soberbia, y queremos dominar las cosas porque tenemos poder. ¿Recuerdan que estaban persiguiendo a Jesús para matarle? Pero entonces ahora hicieron una trampa maestra. Esta era la trampa maestra. Los escribas y fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Ellos dijeron, con esto nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a destruirle. Era una trampa bien hecha. Y ahora con la hipocresía de todo religioso no convertido, religioso que tiene la arrogancia humana, creen que a Dios se le puede engañar, a Dios no se le puede engañar. Pero ellos trataron de engañarlo. Noten, le dijeron maestro. Están reconociendo que él es el maestro. No, le decían que era un impostor, que era un hijo del diablo. Pero ahí están diciéndole, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¡Qué bondad de estos hombres haciendo un favor a Dios! Y ahora le citan la ley, noten Juan 8:5. Y en la ley nos mandó Moisés
apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Tú qué dices? Tú que eres el maestro de Israel, di algo. Pero detrás de todo eso había una trampa. ¿Cuál era la trampa? Si Jesús decía, apedréele, iban a decir, ¿qué autoridad tienes? No estás obedeciendo la ley como debes. No, la ley nos dice Moisés, pero la ley de Moisés decía muchas cosas, no como ellos querían interpretar en ese momento. La ley de Moisés decía cosas como esta. Deuteronomio capítulo 22, verso 22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitaréis el mal de Israel. Noten, la ley de Moisés era diferente a lo que ellos estaban haciendo. Ellos solo trajeron la mujer, ahí está la mujer. ¿Y el hombre? No, el hombre no está. Pero ¿por qué hacían esto? Esto hacían buscando la manera de destruir a Jesús. Buscaban la forma, Juan 8, versículo 6, noten. Mas esto decían, tentándole, para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús no responde palabra. ¿Por qué? Porque sabía los pensamientos de estos hombres. Sabía lo que ellos querían hacer, el daño que querían hacer. Y esto era un problema serio, difícil. Pero Jesús a estas cosas no responde. Y esta es una enseñanza hermosa. Cuando tú seas acusado por gente mala, perversa, el silencio es la mejor defensa. Él no dijo ni una sola palabra, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra. Es lo único que hizo, escribía en tierra. Verso 7. Y como insistieron en preguntarlo, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué dijo Jesús? El que de vosotros esté sin pecado. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Mientras Jesús escribía en tierra, ¿qué escribía Jesús? Jesús escribía el pecado de cada uno de los escribas, de los fariseos. Porque en este mundo no hay gente que pueda decir, yo soy santo, yo soy justo, y yo no peco, yo no hago nada. Hipócrita, escriba y fariseo. Dice el justo 7 veces peca, pero 7 veces se torna a levantar. Hermano, nunca crees que eras demasiado justo. Nosotros somos justos solamente porque Jesucristo perdona nuestro pecado. Somos justos por la gracia maravillosa de Dios. Somos justos porque el Señor nos hace justos. Y esa justicia no nos da el derecho de acusar a los pecadores. Esa justicia no nos da el derecho de señalar a los otros seres humanos. Esa justicia nos hace aptos para podernos acercar a nuestro Dios. Verso 7. Como insistieron en preguntarlo, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y esto Jesús estaba diciendo de acuerdo a la ley. La persona que acusaba a una persona, ese era el primero que debía llevar la piedra. ¿Para qué? Para echarlo. En el versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Inclinándose, ¿dónde? De nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Cuando leo estos pasajes, me emociono. Dios escribiendo. El Señor Jesucristo escribiendo, ¿dónde? En el polvo de la tierra.
Dios ha escrito pocas veces para la raza humana. Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos. En el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18 nos dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos no fueron escritos en el polvo de la tierra. Los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. ¿Por qué en piedra? Para que no se borren. Porque de la piedra o se rompe, pero no hay manera de borrar, porque está escrito en piedra. La ley de Dios no cambia. La ley de Dios es eterna. Los 10 mandamientos que Dios dio a los seres humanos es eterna. Algunos dicen la ley que fue dado al pueblo de Israel, al pueblo judío. No. Los 10 mandamientos fueron dados a Adán y a Eva. A ellos les dio los mismos principios que tenía el pueblo de Israel. Otra ocasión que el Señor escribió no fue en piedra, escribió en una pared. Cuando llegó el fin del imperio babilónico, cuando trajeron los vasos sagrados del templo de Dios y comenzaron a beber en los vasos sagrados, en lo santo de Dios. En Daniel capítulo 5 versículo 5 dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo que encalado de la pared del palacio del rey, y veía la mano que escribía. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La mano de Dios escribiendo en una pared. Daniel 5:26 dice: esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Le estaba diciendo al nieto de Nabucodonosor: ha llegado el fin de tu imperio. Ha llegado, contó Dios tu reino y ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. 2 veces que el Señor escribió. Escribió los 10 mandamientos, escribió el fin del imperio babilónico. Pero Jesús volvió a escribir. Juan 8:8, noten, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9. En el verso 9 dice: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mis amigos, algo maravilloso que Dios ha puesto en el ser humano se llama conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la voz de Dios hablándole al ser humano. No importa cuán duro sea, todavía Dios le da oportunidad. Por eso dice, acusados por su conciencia, ¿qué hacían? Salían uno a uno. Ellos miraban lo que Jesús escribía y ahí miraban las cosas más ocultas que ellos tenían. Allí estaban sus pecados secretos. Allí estaban las cosas que los otros no sabían. Y antes de que Jesús los haga público, se daban media vuelta y se iban. Mis amigos, hay una lección aquí. Dios conoce todo. Dios conoce todo lo que nos pasa en nuestras vidas. Dios conoce lo que tú estás pasando. Dios conoce tus tristezas, tu dolor, tu angustia. Dios conoce. Dios conoce también tus fracasos. Dios conoce tus pecados escondidos. Los que no conocen tus hijos, los que no conocen tu esposa o tu esposo.
Dios conoce los engaños y los fraudes que hacemos los seres humanos. Y cada vez que nosotros vamos a hacer algo malo, hay algo que nos habla internamente. Se llama la conciencia. Esa voz que te habla, esa voz que te dice. Y cuando tú eres confrontado con la conciencia y estás en la presencia de Cristo Jesús, lo único que puedes hacer es soltar las piedras y darte media vuelta e irte. Y eso es lo que pasó. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Mis amigos, ese es Jesús. Cuando somos arrastrados ante la presencia de Dios, a veces somos arrastrados por nuestro pecado. Como el caso de esta mujer engañada, traicionada, que vendía su cuerpo para ganarse un poco de dinero, para quizás resolver sus problemas. Jesús sabía la condición de esa dama. Jesús sabía el dolor que había en el corazón de esta mujer. Pero Jesús también sabía el odio que había en el corazón de los escribas y fariseos. Y para Jesús, ver que ellos soltaron las piedras y se fueron, y quedando solo la mujer, Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y Jesús contesta de una forma maravillosa. Noten, ella le contesta: ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete, no peques más. Ese es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco no es un Dios que destruye, es un Dios que restaura. El Dios que yo conozco es un Dios que perdona, un Dios que ama, pero ama que el corazón contrito y humillado no lo despreciará, Señor. El Señor mira a los seres humanos con sus defectos, con sus angustias, con sus luchas, y no está para decirles su maldad. Hubo un tiempo en que lo único que se hablaba era del infierno, y la gente temblaba porque no hacía las cosas malas por miedo de no ir al infierno. Pero yo quiero decirte: no hagas lo malo por miedo, haz lo bueno por amor. Haz lo bueno porque Dios te ama, porque Dios te restaura, porque Dios te perdona, porque Dios te da siempre una oportunidad para empezar de nuevo. Quizás estoy hablando a alguna persona que está luchando con su pasado, que está pasando por momentos angustiosos, que su conciencia no lo deja tranquilo. Quizás alguien que quitó la vida a otro ser humano. Quizás alguien que destruyó su hogar, su familia, sus hijos, y se siente culpable por el daño que ha hecho. Querido caballero, querida dama, Jesús te perdona. Jesús te dice en esta tarde: yo no te condeno, yo no te condeno. Pero una sola es la condición. ¿Cuál es? No vuelvas a hacerlo. Vete, no peques más. No vuelvas otra vez a lo mismo. Vive una vida diferente, una vida con propósitos, una vida con razón. Y solo esa vida es hermosa cuando nosotros estamos en Cristo. Cuando venimos a Jesús, todo cambia. Algunos comentaristas dicen que esta mujer era María, María de Magdala. María, la hermana de Marta. Y cuando leo, no puedo asegurar que sea así, pero cuando leo, veo que María fue una mujer transformada para la gloria de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 10, verso 38, noten cómo dice: y aconteció que yendo en camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María,
la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Mis amigos, ¿dónde nació esta dama? A los pies de Jesús. Tuvo un encuentro tirada en el piso, arrojada para ser apedreada, y lo único que podía ver eran los pies de Jesús. Y María siempre se sentaba a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para escuchar su palabra maravillosa. Cuando nosotros nacemos de Jesús, lo único que sentimos en nuestro corazón es gratitud, agradecimiento. Gracias, mi Dios, por darme una oportunidad de vida. Gracias por hacer de mí un ser humano diferente. Gracias por darme la oportunidad de empezar de nuevo. Amigo, Dios quiere que tú puedas empezar de nuevo. Dios quiere darte una nueva oportunidad. ¿Qué debo hacer? Quizás te preguntas. Acepta a Jesucristo como el Señor de tu vida. Acepta que Él murió en la cruz del Calvario por ti. Acepta el amor de Jesús de San Juan capítulo 3 verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mi amigo, Dios quiere tu salvación. Querida dama, Dios quiere su salvación. Dios quiere que usted viva y viva feliz para la gloria de Dios. Pero venga a los pies de Jesús. Comience una nueva vida a los pies de Jesús. El diálogo de Marta con Jesús es interesante. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mis hermanos, ¿qué es escoger la mejor parte, la buena parte? Tú en esta tarde escogiste la buena parte. Tú dejaste este espacio de tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y en tu corazón está naciendo la esperanza. En tu corazón hay gozo escuchando la palabra de Dios. Y Dios dice en esta hora que el gozo que te da la palabra no se te será quitado. Podrás vivir con una nueva esperanza, con un nuevo propósito, con una nueva razón para vivir. Levanta tu cabeza y dile: Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Y la vida de los seres humanos que se han encontrado con Jesús siempre es una vida diferente. Es una vida de gratitud. Es una vida de sueños. Es una vida con propósito. María, esta misma María, cuando Jesús anunció su muerte, antes de él tuvo una fiesta en la casa de Simón. Simón había sido leproso y el Señor lo había sanado. Y él se olvidó de todo lo que había hecho y alguna vez escuchó de Jesús que estaba por allí, entonces él hizo una fiesta. Y cuando hizo la fiesta llegó una mujer. Noten en Lucas capítulo 7, verso 37 en adelante. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y a enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con perfume. ¡Qué gratitud había en el corazón de esta dama! ¡Qué gratitud! Una gratitud tan grande.
estaba besando los pies de Jesús. Estaba poniendo perfume en los pies y en los cabellos de Jesús. ¿Por qué? Porque había gratitud en el corazón. Mis amigos, cuando Dios hace algo por nosotros, en nuestro corazón debe haber gratitud a Dios. Gratitud por lo bueno que es. En el verso 39, dice, cuando vio esto el fariseo, que le había invitado, dijo, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Es pecadora. Fariseos, solo viendo a los pecadores. ¿Qué clase de mujer es la que le toca? Y Jesús le da una lección, verso 40. Noten en el verso 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, ¿qué, maestro? ¿Qué es lo que Jesús le quería decir? Jesús le quería decir, yo llegué a tu casa y tú no me diste agua para lavarme los pies, pero esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas y me ha secado con sus cabellos. Llegué a tu casa, no tuviste la cortesía ni siquiera de atenderme como era debido, pero esta mujer ha hecho más de lo que tú te imaginas. Hizo algo maravilloso. Y quiero que sepas algo, que esta mujer quedará en la historia. Nota, en Marcos 14:9 registra este mismo acontecimiento. De cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y en esta hora estamos recordando cuando una persona viene a Dios y ama al Señor con todo el corazón, no tiene en su corazón egoísmo, solo gratitud. Mi amigo, si Dios ha hecho algo por nosotros, seamos agradecidos y digámosle a Dios, Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Si la mujer de la historia que estamos compartiendo era María, Dios hizo todavía algo maravilloso. Esta mujer ungió los pies de Jesús para la sepultura, echó perfume en su cuerpo para su sepultura. Y cuando Jesús fue crucificado, María estaba a los pies de la cruz junto a su madre, a la madre de Jesús, y a Juan. Ella estaba allí al lado de él. Ella vio cuando Jesús dio sus últimas palabras. Ella vio cuando una espada traspasó su costado. Y allí, a los pies de Jesús, nunca se fue. Mis amigos, cuando nosotros nacemos de Dios, siempre vamos a sentir gratitud al Dios Todopoderoso. Esta mujer sentía gratitud a Dios. Sentía el deseo de estar siempre cerca de Él. Cuando sus amigos le abandonaron, ella no le abandonó. Cuando todos se fueron, ella no se fue. Ella quedó allí al lado de su maestro, al lado del que le salvó la vida, al lado del que le quitó de la muerte, al que le dio la oportunidad de continuar viviendo. Amigos, si el Señor te salva, ponte del lado de Dios. Sea agradecido y dile, Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia me alcanza una vez más. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Después de que Jesús murió y resucitó, algo hermoso pasó. Marcos 16:9, noten. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, a quien le había echado 7 demonios. Hermanos,
¿A quién se le apareció Jesús? A una pecadora. A una pecadora que los hombres despreciaban. A una pecadora arrastrada hasta los pies de Jesús para ser apedreada. Y a este mismo ser humano humilde, a este mismo ser humano que siente gratitud por el perdón, a ese mismo ser humano Jesús se le aparece por primera vez después de la resurrección. Mi amigo, una lección maravillosa. Nosotros necesitamos un encuentro con Jesús. No importa cómo sea la situación, necesitamos un encuentro. Quizás en esta hora te estoy hablando a ti, en México, en Atlanta, en Nueva York, en Ecuador, en España, en Italia. Amigo, donde tú estés, ¿por qué no vienes a los pies de Jesús? Y te abrazas a Él y le dices: Señor, gracias por el perdón que me has dado. Gracias porque me das una nueva vida. Gracias porque soy tu hijo, porque soy tu hija. Gracias, mi Dios. Yo quiero vivir para ti. Mi amigo, el encuentro maravilloso a los pies de Jesús es el encuentro que todos nosotros necesitamos. Vengamos a Jesús. Vengamos a Jesús con todo nuestro corazón. Vengamos a Jesús con gratitud. Vengamos a Jesús agradecidos porque nos salva de la muerte, porque nos da una nueva esperanza, porque nos da una nueva razón para vivir. Amigo, búscalo. Querida dama, búscalo. Querido niño, busca a Jesús. Querida señorita, búscale a Jesús. Él quiere que tú tengas vida y que tengas vida en abundancia. Cuando sientas que tus culpas vas cargando sobre ti y el error que cometiste, donde sientes su sabor. Cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Querido amigo, este es el momento para traerle tu vida a Dios. Allí donde estés, si estás en casa, si estás en algún amigo, si estás escuchando por la radio o si estás viendo en un televisor, ¿por qué no te apartas un poquito? Y allí en el silencio, si estás conduciendo para tu auto, y dile: Señor Jesús, toma mi corazón, tómame, mi Dios, perdona mi pecado. Dime, yo no te condeno, pero yo quiero escuchar tu voz, no peques más. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz,
diciéndote perdón otra vez con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Quizás de todo lo que has escuchado en esta noche, quiero que no te olvides esta última frase: te perdono otra vez. Dios quiere que vivas y que vivas por la eternidad. Quizás este es un tiempo especial donde Dios te tiene encerrado en casa, donde estás desesperado por correr, pero corre a los brazos de Jesús y deja que Dios te dé la oportunidad de vivir la más bonita experiencia de amor. Solamente abre tu corazón a Jesús y deja que Él te bendiga, que Él te dé un nuevo corazón, un nuevo propósito, una nueva razón para vivir. No te olvides, mañana, 6 de la tarde, estaremos en conexión contigo. Invita a tu amigo. Si no has podido conectarte con él hoy, envíale un enlace hoy. Que esto queda grabado en Face y puedes compartir con ellos. Ahí vas a encontrar y vas a compartir. Diles lo maravilloso que es Jesús. Inclinamos el rostro, oramos. Querido Padre, gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia. Venimos ante tu presencia agradecidos y te suplicamos tu dirección. Toma nuestro corazón y danos una nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.